Buenos días chicos, espero que estéis todos bien. Es lunes 16 de marzo y os voy a grabar el vídeo sobre el balance final de la respiración aerobia de la glucosa y también sobre las fermentaciones. Vamos a ver cómo funciona, espero que me hagáis vuestros comentarios y me digáis si todo va bien. Bueno, pues empezamos con el balance final de la respiración aerobia de la glucosa. Hacemos un poco de feedback y bueno, de retroceso. Y acordaros de que la glucosa sufre la glucólisis, se transforma en piruvato, ese piruvato se descarboxila y se convierte en acetilcoenzima A, ese acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs y en todos estos procesos se produce ATP y se producen coenzimas reducidas que van a entrar en la cadena de transporte electrónico y mediante una serie del paso de los electrones de unos sustratos a otros, de los citocromos, etcétera, eso va a estar acoplado a la síntesis de ATP. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el balance. Como veis aquí en la pantalla, a lo largo del proceso de degradación de la glucosa, no solo se produce energía, sino que se produce también dióxido de carbono y se consume oxígeno. Y vamos a ver en detalle las cantidades concretas de cada uno de estos productos. Es un poco recordar lo que hemos visto hasta ahora. Vamos con el balance energético. En la glucólisis, como habíamos visto, se producían directamente dos moléculas de ATP, que se llama por fosforilación a nivel de sustrato porque se produce ATP en las propias reacciones químicas. Y además se producen dos moléculas de NADH citoplásmico porque la glucólisis se produce en el citoplasma. Ese NADH citoplásmico va a entrar en la mitocondria y hay dos sistemas que no vamos a comentar porque no viene al caso para el nivel que nosotros estamos estudiando, que se llaman sistemas de lanzadera y consisten en una serie de reacciones químicas que hacen que al final el NADH del citoplasma pase a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, que es donde va a producirse luego la cadena de transporte de electrones en la membrana mitocondrial interna. ¿Vale? Entonces, según ese sistema, el sistema que utilicen, se van a producir o bien 4 ATPs o bien 6 ATPs en la fosforilación oxidativa, es decir, por cada los NADH van a rendir 2 ATPs cada uno o 3, entonces van a ser 4 ATPs o 6 ATPs. Al final, durante la glucólisis de una molécula de glucosa se van a producir o bien 6 moléculas de ATP o bien 8, es decir, las dos que se producen en la propia glucólisis más las 4 según uno de los sistemas lanzadera y en el otro caso las dos que se producen en la glucólisis más las 6 del otro sistema de lanzadera. O sea que el balance, digamos, de lo que es la propia glucólisis, ya una vez que se haya producido la fosforilación oxidativa, son los 2 ATPs que teníamos en la glucólisis más 4 o 6 ATPs más que se van a producir en la fosforilación oxidativa. Bien, seguimos con el ATP. En la descarboxilación oxidativa del piruvato, si os acordáis, se producían dos moléculas de NADH, es decir, una por cada piruvato, y al final ya sabéis que hay que multiplicar por 3 porque en la fosforilación oxidativa, si os acordáis, el NADH, cada molécula de NADH producía 3 ATPs, por lo tanto serán 2 por 3, 6 ATPs. Y en el ciclo de Krebs, por cada molécula de acetilcoenzima A que entraba en el ciclo, se producían 3 moléculas de NADH que van a dar lugar a 3 por 3, 9 ATPs, una molécula de FADH2 que va a producir 2 ATPs, porque ya acordaros de que cada FADH2 daba lugar a 2 ATPs en la cadena de transporte electrónico, y una molécula de GTP que es convertible a ATP. Eso suma un total de 12 y como son 2 las moléculas de acetilcoenzima A que entran en el ciclo de Krebs, pues serán en total los dos ciclos darán lugar a 24 moléculas de ATP. Así es que si sumamos todo, glucólisis, descarboxilación del piruvato y ciclo de Krebs, se obtendrían 8 en el primer caso con el primer sistema de lanzadera, 8 ATPs más 6 ATPs que serían los que obtendríamos en la descarboxilación oxidativa del piruvato, más 24 del ciclo de Krebs, 38. Y en el otro sistema de lanzadera serían esos 6 ATPs más los 6 de la descarboxilación, más los 24 del ciclo de Krebs, 36. Así es que en conjunto el resumen es que en la glucólisis se producen o 36 o 38 ATPs. Vamos con el consumo de oxígeno.
Esto os lo explico para que entendáis por qué luego en la fórmula, fórmula general de la reacción de la respiración aerobia que vamos a ver ahora al final, aparece el oxígeno y la cantidad de oxígeno que aparece. No os lo tenéis que estudiar. Es decir, tenéis que estudiaros el final, el resultado final, que es que se consumen 6 oxígenos. Yo no os voy a pedir que me expliquéis, pero claro, yo os lo explico para que sepáis de dónde viene esto. ¿Vale? Entonces, por cada par de electrones que pasan a la cadena de transporte se consume medio oxígeno, es decir, para formar una molécula de agua en la que habría 2 pares de electrones, porque cada hidrógeno lleva sus electrones, y habría media molécula de oxígeno. Bien, entonces como en la glucólisis se producen 2 NADHs, estos son 2 pares de electrones. 4 electrones, que son 2 pares de electrones, entonces serían 2 por media molécula de oxígeno que consume cada uno, un oxígeno. En la descarboxilación del piruvato se producen 2 NADHs y igual, van a dar lugar van a consumir una molécula de oxígeno. Y en el ciclo de Krebs se producían 3 NADHs y un FADH2 que van a dar lugar a 8 electrones, 3 el NADH y 1, 4 pares de electrones, es decir, 8 electrones porque son 4 pares de electrones que se van a combinar con 4 por media con 2 moléculas de oxígeno. ¿Vale? El resultado final es que este oxígeno se va a combinar con estos electrones para dar agua. ¿Vale? Entonces, en este caso, en cada ciclo de Krebs se consumen 2 oxígenos y como son necesarios 2 ciclos de Krebs por cada molécula de glucosa, en total el consumo de oxígeno del ciclo de Krebs para una molécula de glucosa es de 4 oxígenos. En total, se van a consumir en los 3 procesos 1 más 4, 6 moléculas de oxígeno. Vamos a ver la producción de dióxido de carbono. Y os digo lo mismo que con el oxígeno. Esto es para que vosotros os acordéis de cuál es el destino de los 6 átomos de carbono que tiene una molécula de glucosa. O sea que hay que un poco para que comprendáis el resultado final. La descarboxilación del piruvato se liberaba un dióxido de carbono por cada piruvato y como por cada molécula de glucosa hay 2 piruvatos, se liberan en total 2 dióxidos de carbono. En el ciclo de Krebs se liberan 2 dióxidos de carbono en cada ciclo. Si os acordáis, había 2 reacciones seguidas en las que se liberaba dióxido de carbono y como se producen 2 ciclos de Krebs por cada glucosa, pues 4 dióxidos de carbono. En total la producción va a ser de 2 que se producen aquí más 4 aquí, serían 6 dióxidos de carbono. Y ahora voy a la reacción global de la respiración aerobia de la glucosa, que es muchas veces la que os suelen poner en la EBAU y os dicen explica a qué proceso se refiere esta reacción, ¿vale? Simplemente es que reconozcáis que la glucosa, que es C6H12O6, más 6 átomos, más 6 moléculas de oxígeno, da lugar a 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de agua y 36 o 38 ATPs. Ahora vamos a ver lo último, que no es muy fundamental, pero tampoco no os lo voy a pedir para que me lo expliquéis en el examen ni nada, pero sí que quiero que sepáis cuál es el rendimiento energético que tiene la degradación aerobia de la glucosa frente a si nosotros la quemáramos, la hiciéramos quemarse para liberar energía. Entonces, cuando se degrada la glucosa, esta reacción es exergónica y se producen 680 kilocalorías mol, de manera que la variación de energía libre es menos 686 kilocalorías por mol. Pero toda esta energía no se va a traducir en síntesis de ATP, sino solo una parte. Entonces, esto es lo que va a ser el rendimiento. Vale, entonces la energía de la degradación de la glucosa está acoplada a la síntesis de ATP, como sabemos en la cadena respiratoria, y sí que sabemos también que en la síntesis de cada mol de ATP, a partir de adenosín difosfato y fosfato inorgánico, requiere la incorporación de 7,3 kilocalorías por mol, porque la variación de energía libre en esta reacción, en la reacción de ADP más PI da lugar a ATP, es de 7,3 kilocalorías mol. Es endergónica, consume energía porque se forma un enlace fosfato de alta energía. Entonces, de las 686 kilocalorías liberadas por cada mol de glucosa, se retendrán como enlaces fosfato, pues 36, tenemos 36 ATPs por 7,3 kilocalorías por mol, 262,8 kilocalorías. En el caso de que fueran 38 moles sería 277,4.
Esto si lo comparamos, estos 277 o 262 con 8 kilocalorías con las 686 que se liberan en total, suponen un rendimiento energético de un 40%, ¿vale? Entonces, como veis, pues el rendimiento no es enorme, pero es un buen rendimiento. Bueno, pues vamos con las fermentaciones de la glucosa. Entonces, cuando terminamos la glucólisis, vimos que el producto final era el ácido pirúvico y vimos que en presencia o ausencia de oxígeno, el ácido pirúvico iba a seguir dos rutas diferentes. En el caso de que haya oxígeno, el ciclo de Krebs que acabamos de estudiar, y en el caso de que no haya oxígeno, van a tener lugar unas reacciones que se denominan fermentaciones. ¿Vale? Se llaman fermentaciones de la glucosa porque partimos de la glucosa que siempre va a sufrir la glucólisis y después va a experimentar o bien una vía o bien la otra. ¿Vale? Pues pasamos a las fermentaciones. En ausencia de oxígeno, es decir, lo que se llaman condiciones anaeróbicas o anaerobias, el ácido pirúvico que se obtiene en la glucólisis no puede seguir el ciclo de Krebs porque no va a tener lugar luego la fosforilación oxidativa ya que no hay oxígeno, sino que se transforma en otras moléculas orgánicas que no van a ser el dióxido de carbono como destino final, sino moléculas orgánicas un poco más pequeñas que el ácido pirúvico o del mismo tamaño, y se produce en el citosol. Y las rutas de degradación se denominan fermentaciones. En ellas, a diferencia de la respiración aerobia, el último aceptor de electrones y protones del NADH que se produjo en la glucólisis no va a ser el oxígeno en la fosforilación oxidativa, sino, como hemos dicho, una molécula orgánica sencilla que en muchos casos deriva de la propia glucólisis. Va a ser el ácido pirúvico o va a ser un derivado del ácido pirúvico. Ahora veremos las reacciones y lo entenderemos mejor. Al ceder sus electrones el NADH, en estas reacciones de fermentación, se vuelve a recuperar como coenzima oxidada, como NAD positivo, que es necesaria para que pueda volver a continuar el proceso glucolítico, porque ya sabéis que en la glucólisis el NAD+ se transforma en NADH. Las fermentaciones obviamente tienen un rendimiento mucho menor en ATP que en la respiración aerobia porque solo se van a obtener los 2 ATPs por cada mol de glucosa en la glucólisis, y en las reacciones posteriores, es decir, en la degradación del piruvato, no vamos a obtener, como en la respiración aerobia, NAD, FADH2, ATP, ya no se obtiene nada más que los 2 ATPs que se producen en la glucólisis. Bueno, vamos a hablar primero, antes de ver las reacciones concretas, un poquito de lo que son las fermentaciones, porque en el tema de microbiología, en la parte de microbiología, habla de las fermentaciones y ya con lo que vamos a ver aquí tenemos vista una buena parte, que luego probablemente os haga falta porque se analiza un poco la producción industrial de sustancias mediante la fermentación. Bueno, pues la mayor parte de las fermentaciones las realizan organismos procarióticos, es decir, bacterias que son anaerobias estrictas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son bacterias que no pueden vivir en presencia de oxígeno, es decir, no toleran el oxígeno. Y utilizan solo la ruta fermentativa, esta que vamos a ver. Y también bacterias anaerobias facultativas. Facultativas quiere decir opcionales, es decir, que pueden utilizar o no utilizar oxígeno. Cuando hay oxígeno utilizan la ruta oxidativa, y cuando escasea el oxígeno en el medio utilizan la fermentación, es decir, se van a derivar a una ruta o a otra en función de la presencia de oxígeno. Hay muchísimas rutas fermentativas bacterianas, pero nosotros vamos a estudiar solo las fermentaciones más importantes. Y en las bacterianas los productos finales suelen ser ácidos orgánicos como el ácido acético, que da lugar a la producción de vinagre, el fórmico, propiónico, butírico, etc. No vamos a estudiar estas fermentaciones. Y lo que vamos a ver es que las fermentaciones también pueden ser llevadas a cabo por células u organismos eucarióticos, en concreto las levaduras, células vegetales y algunas células animales, que todos ellos son anaerobios facultativos, es decir, van a utilizar la fermentación cuando no hay oxígeno y van a utilizar la respiración aerobia cuando sí lo hay. ¿Vale? Las levaduras, que son hongos unicelulares, y las células vegetales, cuando no hay oxígeno, van a producir alcohol etílico o etanol a partir del piruvato, es decir, van a seguir la fermentación etílica. Las células musculares, en condiciones de anaerobiosis, van a producir, al igual que algunas bacterias, ácido láctico.
Y comento una cosa que saldrá probablemente en el tema de microbiología, y es que en las levaduras se produce una cosa que se denomina efecto Pasteur, que consiste en que cuando hay oxígeno se inhibe la fermentación, es decir, en presencia de oxígeno no puede haber fermentación. Cuando hay oxígeno en el medio, la levadura utiliza ese oxígeno y lo degrada a piruvato mediante la respiración aerobia, con el rendimiento que hemos visto de 36 o 38 ATP por mol de glucosa, frente a los 2 ATP obtenidos por fermentación, que es la ruta que se va a seguir cuando no haya oxígeno en el medio. Bueno, y para el tema de microbiología, las fermentaciones llevadas a cabo por microorganismos han sido objeto de aprovechamiento desde tiempos inmemoriales, y porque se utilizan para producción de yogur, cerveza, vino, pan, que son productos que el hombre ha producido siempre y que el hombre ha sabido cómo utilizar estas bacterias en su beneficio. Las fermentaciones producidas por las levaduras ya fueron descritas a nivel ya químico por Louis Pasteur en 1856. Vamos a estudiar primero de las dos fermentaciones que vamos a ver, que son la etílica o alcohólica y la láctica. Vamos a ver la etílica. Esta fermentación la llevan a cabo células vegetales, algunas bacterias y las levaduras. La levadura más conocida y utilizada en la industria es Saccharomyces cerevisiae y se utiliza para fabricar, como vamos a ver, el etanol, vino, cerveza, pan. Bueno, ¿cómo es químicamente la fermentación etílica? Pues en la fermentación etílica, cada una de las dos moléculas de ácido pirúvico procedentes de la glucólisis se van a transformar en dióxido de carbono y otra molécula orgánica que es etanol en dos etapas sucesivas, que voy a subir un poquito más esto para que veáis la reacción. Lo primero que se produce es la descarboxilación del ácido pirúvico. Cada molécula de ácido pirúvico va a liberar una molécula de CO2, dando lugar a dos moléculas de acetaldehído o etanal. Lo tenéis aquí abajo. El ácido pirúvico, bueno, primero tendríamos la glucosa, que como veis, como sabemos de la glucólisis, se transforma en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. La dihidroxiacetona fosfato da lugar a gliceraldehído 3-fosfato y esto da lugar al ácido 1,3-bifosfoglicérico y finalmente, al terminar la glucólisis, da lugar al ácido pirúvico. Y con la liberación de estos dos ATPs, que ya sabemos de todas las veces que lo hemos visto. El ácido pirúvico se descarboxila y da lugar a esta molécula que tiene dos átomos de carbono, que es el acetaldehído o etanal, y la segunda reacción que se produce es una reducción, es decir, el acetaldehído va a ser el aceptor de los electrones del NADH y se va a convertir en etanol. Cada molécula de acetaldehído actúa como aceptor final de electrones del NADH y se reduce a etanol. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que este NADH lo que va a hacer es oxidarse al ceder sus electrones y regenerar este NAD+, que va a ser utilizado de nuevo en la glucólisis. ¿Vale? Y el etanol es, como sabéis, CH3, CH2OH, que es el que va a dar lugar al vino, a la cerveza, etcétera, que tienen distintos grados distintos grados alcohólicos, no es alcohol puro ni el vino ni la cerveza. Y entonces esto sería un resumencillo en el que tenéis la glucólisis, la glucosa da 2 piruvatos, se producen 2 ATPs y se producen también 2 NADHs. Y en la fermentación etílica el piruvato libera 2 dióxidos de carbono, se convierte en 2 de acetaldehído y en el paso de acetaldehído a etanol es cuando este NADH se utiliza, la coenzima se oxida y volverá a utilizarse en la glucólisis. Bueno, en cuanto a las particularidades de cada fermentación etílica, el etanol del vino procede de la fermentación de la glucosa de la uva. La levadura se encuentra en la piel de las uvas. Aprovecho para poner el paréntesis que se me ha olvidado como siempre. La levadura se encuentra en la piel de las uvas y cuando se pisan las uvas se mezcla con todo lo que es la glucosa que contiene y eso es lo que va a hacer que luego pueda fermentar dando lugar al vino. En la cerveza, ¿de dónde procede la glucosa? Pues procede de las semillas de la cebada y de otros cereales. Y como en los cereales la glucosa se encuentra en forma de almidón en las semillas, lo que se hace es someter las semillas a germinación para que el almidón se vaya hidrolizando y dé lugar a maltosa, es decir, a unidades de 2 glucosas, y esta última, que es la maltosa, se tuesta dando lugar a la malta sobre la que va a actuar la levadura de la cerveza.
En cuanto a la fabricación del pan, la fuente de glucosa es la harina del propio cereal. ¿Y por qué el pan tiene la consistencia que tiene? Pues porque el dióxido de carbono que se produce durante la fermentación etílica lo que hace es formar burbujas que hacen que la masa se hinche, por eso crece, y cuando se cuece el pan, estas burbujas quedan vacías, lo que hace que el pan sea esponjoso, mientras que el etanol que se ha producido en esa fermentación etílica se evapora. Por lo tanto, el pan es el resultado de la fermentación etílica, pero el etanol realmente se pierde. Vamos con la fermentación láctica. La fermentación láctica la llevan a cabo muy diversas bacterias, la mayoría son las bacterias de la leche, como Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus casei, que también se llama Lactobacillus casei, y Lactobacillus lactis, entre otras, que lo que hacen es utilizar la lactosa, que si recordáis es un disacárido de glucosa y galactosa, la utilizan como sustrato metabólico para obtener energía. Estos microorganismos lo que hacen que es, pues producen la hidrólisis de la lactosa en sus componentes, la glucosa y la galactosa, por acción de la enzima lactasa. La galactosa se isomeriza o transforma en glucosa y las dos moléculas de glucosa se incorporan a la glucólisis. Cada una de las dos moléculas de piruvato que hemos obtenido a partir de una de las glucosas va a actuar el propio piruvato como aceptor de los electrones del NADH y se va a reducir a ácido láctico. ¿Qué es lo que pasa? Pues como en el caso anterior el NADH se oxida al ceder sus electrones, se recupera su forma oxidada, que es el NAD+, y se va a poder utilizar para la glucólisis de nuevo. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo sería la fermentación láctica. La glucosa daría glucosa 6-fosfato, dihidroxiacetona fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, el ácido fosfoglicérico. Voy a alargar esto porque está un poquito cortada la reacción, ahora está bien. Y lo que va a pasar es que el ácido pirúvico, mediante la acción de la láctico deshidrogenasa, que va a ceder los dos electrones del NADH, se convierte el ácido pirúvico en ácido láctico, que sería el producto final. ¿Vale? Ahora se ha estropeado un poco esto. A ver cómo lo pongo. Ahí, lo voy a bajar. Vale. Y eso sería el resumen, igual que en el caso de antes, los dos ADPs que forman ATP en la glucólisis, el NADH que se va a utilizar directamente aquí, lo que se va a reducir no es como en el caso anterior el acetaldehído, sino el piruvato, que va a dar lugar a dos moléculas de ácido láctico. Y este tipo de fermentación es la base de la producción de algunos derivados lácteos como yogur, leche fermentada o queso. Como dice aquí, los microorganismos se desarrollan en la leche en condiciones controladas, tiene que haber una cantidad concreta de microorganismos que se añaden a la leche, y el ácido láctico que liberan lo que hace es precipitar la caseína, que es la proteína globular de la leche, dando lugar a todos esos productos cuajados que son el queso, el yogur, el kéfir, etcétera, etcétera. Importante comentar que la fermentación láctica tiene lugar también en las células musculares cuando no hay oxígeno. ¿Y cuándo se produce esta situación en los músculos? Pues cuando una persona o un individuo realiza un ejercicio brusco, como una carrera rápida, en la que tiene que consumir mucho oxígeno rápidamente, porque el músculo necesita ese oxígeno para trabajar, pues lo que sucede en el músculo es que el glucógeno se hidroliza, dando lugar a glucosa, y esa glucosa tiene que entrar, se convierte en ácido pirúvico mediante la glucólisis, tendría que entrar en el ciclo de Krebs, pero no hay oxígeno suficiente para que se produzca la fosforilación oxidativa, y en estas condiciones, como hay poco oxígeno, lo que va a pasar es que el músculo está obligado a trabajar en condiciones anaeróbicas y producir la fermentación láctica. Entonces se produce la misma fermentación en el músculo que con las bacterias de la leche. Entonces, ese ácido láctico que se produce para que el músculo se pueda contraer y dilatar, lo que hace es que se acumula en las células musculares, produce fatiga, y cuando ya se metaboliza y se degrada, deja de producir esa fatiga, y luego cuando las células vuelvan a disponer del oxígeno necesario, ese ácido láctico lo que hace es que se oxida en el músculo siguiendo la ruta aerobia. Vamos al balance, por último, al balance energético de la fermentación de una molécula de glucosa, y
A partir de una molécula de glucosa, en la glucólisis ya sabemos que se producen 2 ATPs y los 2 NADH más 2H, que se producen siempre, y en la fermentación, a diferencia de la respiración aerobia, estas coenzimas reducidas, este NADH no va a dar lugar a más ATP, porque los electrones son los que se han cedido a los compuestos orgánicos, en un caso al acetaldehído, en la fermentación etílica, y en el otro caso al piruvato, para producir el ácido láctico, y no pasan a la cadena respiratoria. Así es que el balance energético final de la fermentación de la glucosa es de 2 pobres ATPs frente a los 36 o 38 ATPs de la respiración aerobia. Es un balance mucho menor. La reacción global de la fermentación, dependiendo de si es etílica o es láctica, sería glucosa, C6H12O6, más 2 ADPs más 2 PIs, esto sería en la glucólisis, daría lugar a lactato, 2 moléculas de agua y los 2 ATPs de la glucólisis, y en el otro caso daría lugar a CO2 en la descarboxilación del pirúvico, el etanol que se ha producido en la etílica y las 2 moléculas de agua y las 2 de ATP. Vale, pues con esto terminamos las fermentaciones y el siguiente vídeo será el catabolismo de los lípidos. Así es que os animo a que os estudiéis bien todo el catabolismo de glúcidos. Os voy a poner en la plataforma algunos esquemas de resumen, digamos, de síntesis de lo que es el catabolismo de glúcidos para que os los miréis y sobre todo que tengáis claro cuál es el balance de coenzimas reducidas, ATPs, etcétera, y de los productos de los que se parte a los que se llega. Vale, pues un saludo para todos y espero que me consultéis vuestras dudas a través de Edmodo. Me podéis mandar mensajes diciéndome si alguna cosa de esta explicación no habéis entendido y también qué tal ha ido el vídeo, qué tal os resulta, si entendéis las cosas, si os resulta práctico, etcétera. Muchas gracias.